Hace unos días, si no ya unas semanas, salió una noticia de un medicamento prometedor para el tratamiento contra el COVID. Bueno, resultó ser que las noticias no supieron dar apropiadamente este mensaje que requería que tuviese algo muy puntual y algo muy específico sobre el medicamento, y que es un medicamento para el tratamiento en caso de enfermedad severa por COVID en hospitales. Los noticieros y los titulares no dieron esa información, sino al revés, dijeron que era un medicamento contra el COVID, o decían tratamiento contra el COVID, y la palabra contra el COVID hizo que la gente empezara a hacer un switch o un ensamblaje de información erróneo, y empezaron a salir despavoridos a conseguir cuanta dexametasona pudieron. La dexametasona, ese medicamento que pues de alguna manera no es muy difícil de conseguir, pareciera no necesitar de ningún tipo de prescripción médica, aunque debería, pero pues ni modos, y cualquier persona puede ir a una droguería en este momento y conseguirse una caja de dexametasona sin ningún problema. Pero no significa que entonces si usted la consume va a evitar contraer el COVID, o que si usted tiene COVID en este momento entonces se le va a quitar. De eso no se trata este tipo de medicamento. Este medicamento fue un anuncio internacional de que podía ser muy útil en el hospital, ya en momentos hospitalarios. Es un desinflamatorio, pero es muy peligroso su uso y no se puede tomar a la ligera. Por eso queremos darle a todos ustedes un pincelazo para que nos informemos muy bien de lo peligroso que puede ser automedicarnos, y de lo peligroso que puede ser automedicarnos, sobre todo, por ejemplo, con la dexametasona. Así que, por favor, siéntense y disfruten de un corto capítulo más de Échele Café para que no se aburran. Bienvenidos. El episodio de hoy, y es hablar de esa automedicación voraz que muchas veces la gente trata de tener con mensajes muy cortos, con información muy somera de cosas que salen por ahí en noticias. Esas noticias pues son muy particulares, que tenemos una relativa buena noticia médica y es sobre la dexametasona, pero el hecho de que sea una buena noticia no significa que sea la cura. Eso es algo que entonces le doy la palabra a Paul para que nos ilustre. Hay que resaltar, yo no sé quiénes son los expertos científicos que tienen en los medios de comunicación, pero Dios mío, o sea, lo de la redacción de las noticias, que se lo hagan mirar en alguna parte, porque es que no pueden ir soltando la información así como la sueltan, como que, porque es que ese es el problema al final. Y que los médicos pueden decir una cosa, pero si el noticiero va y dice otra, claro, pero eso hizo Paul, yo creo que sí que lo va a explicar muy bien ahora. Sí, es lo que hablábamos hace un momento, y gracias por el comentario introductorio, que es la razón real de por qué estamos dándole este espacio a este tema en este programa, y es justamente el mal manejo que se dan los medios de comunicación a veces a estos temas tan importantes que son avances en la ciencia que poco a poco van sumando ese granito de arena, pero que hay que saberlos informar justamente para que la gente entienda realmente de qué se trata estos avances y no malinterprete esta información y se automedique, que es el riesgo que estamos buscando evitar acá. Entonces, bueno, hablando de la dexametasona, ¿de dónde sale esta palabrota o este medicamento que de pronto en los últimos días la gente ha estado empezando a escuchar? Pues básicamente la Organización Mundial de la Salud recientemente en un comunicado de prensa dijo que se acogía con satisfacción a los resultados de un ensayo sobre el uso de la dexametasona en el tratamiento de pacientes con la COVID-19 en estado crítico. Esto pues lo hicieron con base en los resultados de un estudio en el Reino Unido que indican que este medicamento, un corticosteroide, ya más adelante explicaré el tema, puede salvar vida de pacientes con la COVID-19 en estado crítico. Según las conclusiones preliminares, se ha demostrado que el tratamiento reduce aproximadamente en un tercio la mortalidad entre pacientes que requieren ventilación, en alrededor en un quinto en pacientes que solo precisan la oxigenoterapia. Y aquí hay algo importante, y es que
los efectos de este medicamento en el estudio solo se observaron efectos benéficos en pacientes graves con la infección por COVID y no en pacientes leves. Este digamos que es el primer llamado para que digamos que se piense a la hora de automedicarse. No cualquier paciente se ve beneficiado del uso de este medicamento, pues digamos que de manera indiscriminada. Y lo segundo, pues que este medicamento es el primero que en su tratamiento ha demostrado reducir la mortalidad entre pacientes con la infección que necesitan oxígeno y ventilación. Eso es lo más importante. No pacientes como nosotros, digámoslo así, o personas con sintomatología leve, sino aquellos quienes ya están hospitalizados y de manejo intrahospitalario que requieren, digamos que medicación para el tratamiento. Se demostró que en estos pacientes la dexametasona pues puede llegar a ser útil. Pero entonces, ¿qué es la dexametasona? Digamos que aquí entremos como en materia para hacerle entender a la gente de qué se trata esto. Es un glucocorticoide sintético, o entre paréntesis un corticosteroide. Ya más adelante explicaré de qué se trata. ¿Y qué significa esto? ¿Qué utilidad tiene? Tiene una marcada actividad antiinflamatoria, digamos lo que es como su principal función. Ayuda a que si yo tengo alguna inflamación en mi cuerpo, pues este medicamento de alguna manera puede ayudar a que se baje esa inflamación. Y en ese sentido, pues se usan algunas terapias como enfermedades inflamatorias persistentes como la artritis reumatoide. Entonces, independientemente de su origen, este medicamento inhibe pues la parte inflamatoria, bien sea pues de un origen químico, de un origen mecánico, un origen inmunológico. O sea, si yo tengo una enfermedad como el artritis reumatoide y me genera algún desbalance inflamatorio, la dexametasona me ayuda, o un golpe, por ejemplo, que yo tenga, un traumatismo también me puede ayudar, o una situación química que sea nociva, que me altere algún tejido y me genere alguna inflamación, también pues puede ser de utilidad. Y pues uno busca en la literatura y encuentra de todas las maneras en que se puede presentar este medicamento. De hecho, hice la búsqueda aquí en Colombia, en el INVIMA, hay más de 100 registros sanitarios y de los cuales 80 están activos. Y uno la encuentra en diferentes presentaciones, en gotas para los ojos, en ungüentos o cremas para tratamiento tópico, o incluso tabletas o incluso inyectadas. Entonces, este es un medicamento que puede encontrarse solo o también en compuestos en combinación con otros medicamentos para diferentes terapias. Entonces es muy fácil su acceso. Sí, es súper fácil de encontrar, de hecho, arroz. Es muy fácil. Pero entonces, ¿qué es esto del glucocorticoide o corticosteroide o glucocorticoide sintético? Digamos que los glucocorticoides, aquí hice la aclaración, son una variedad de hormonas del grupo de los esteroides producida por la corteza de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son como unos sombreros que están encima de nuestros riñones que tenemos, y son glándulas que producen estas hormonas: cortisol, cortisona, corticosterona, entre otros. A eso se le llama los glucocorticoides. Y los corticosteroides, como la dexametasona, son glucocorticoides sintéticos o exógenos que se producen en un laboratorio, en una empresa, y que simulan, digámoslo así, la actividad de estos glucocorticoides. ¿Para qué sirven estos glucocorticoides o hormonas propias del cuerpo producidas por las glándulas suprarrenales? Para responder, entre otras cosas, al estrés. El estrés es un desencadenador de glucocorticoides. Pero entiéndalo, digámoslo así, no solo en temas psicológicos, sino estrés físico, fisiológico. Digamos, una hipoglicemia o bajar el azúcar en la sangre es una situación estresante que amerita que el cuerpo libere de sus reservas de glucosa o de azúcar, pues para mantener unos niveles óptimos con la vida de azúcar en la sangre. La fiebre, por ejemplo, también desencadena pues liberación de estas hormonas. Y pues digámoslo así, de alguna manera es para que se considere también la fiebre como tal, como una actividad estresante para el organismo. También se puede hacer la gluconeogénesis. Gluconeogénesis significa aumentar los niveles en sangre del azúcar en sí, o hiperglicemia. Entonces es lo mismo que acabo de decir. Cuando yo tengo los niveles de azúcar bajo,
pues obviamente necesito volverlos a un nivel estable que me sirva. Yo siempre tengo que mantener el azúcar a un nivel en mi sangre, entonces cuando se baja, pues estas hormonas me ayudan a que se liberen mis reservas y se suban nuevamente sus niveles de sangre. Y como lo hablábamos ahorita, pues ayuda a que se reduzca la inflamación. Eso hacen los glucocorticoides o nuestras hormonas del grupo de esteroides innatas. Y de alguna manera la dexametasona busca similar alguna de estas funciones, específicamente el tema inflamatorio. Pero bueno, ¿cómo funciona esta liberación de hormonas? Y esto es algo importante que necesito que se entienda, porque de aquí parte la razón por la que no podemos autoformularnos estos medicamentos. Y es un eje sistémico que hay en nuestro organismo que es ajeno a nuestra conciencia y automáticamente se regula y viene, digámoslo así, que por instalación de nuestro organismo. Y es un eje donde el hipotálamo libera una hormona que se llama la hormona liberadora de corticotropina o corticotropic release hormone, que es la sigla en inglés. Va a la hipófisis recibe esa hormona, libera la hormona liberadora de adenocortotrópica o ACTH, su nombre en inglés. Esa hormona va a las glándulas suprarrenales y las glándulas suprarrenales pues liberan cortisona y pues las demás glucocorticoides. Estos glucocorticoides pues tienen estas funciones de las que acabo de hablar y de alguna manera pues su actividad o su concentración mayor inhibe también de manera negativa la producción de estas hormonas del hipotálamo, hipófisis, entonces se bloquea un poco el eje. Cuando se baja el cortisol o pues no hay una señal inhibitoria, pues aumenta nuevamente este eje pues para que se dé este círculo y se mantenga, digámoslo así, el balance. Cuando uno altera ese balance es cuando viene el problema, y ese digamos que es el siguiente punto. ¿Cuál es la importancia de este eje hormonal? Todos hemos oído hablar del ciclo circadiano, y es que pues tenemos como un orden de nuestros hábitos y nuestra fisiología debido como a este ciclo, y en particular en cuanto se refiere al eje de los glucocorticoides, es que en diferentes momentos del día yo tengo picos de liberación o de valles pues de estas hormonas. Lo que sabemos es que tradicionalmente los picos más altos de liberación de hormonas o glucocorticoides ocurren en las horas de la mañana. Y esto es, si ustedes lo piensan, si nosotros pensamos en cuanto a horas del día, 24 horas al día, ¿cuál es el periodo de ayuno más largo que tenemos? Pues si cenamos, nuestra última comida fue a las 7, 8 de la noche el día anterior y pasamos toda la noche durmiendo, al otro día nos levantamos 6 de la mañana, pues ¿cuántas horas pasaron en que tuve mi última comida a desayunar? Ese es el periodo de ayuno más largo en el que pues obviamente se usan o se gastan las reservas que logré adquirir en mi comida el día anterior, entonces tengo que empezar a hacer uso de mis propias reservas internas de azúcar pues para poder prenderme, digámoslo así, levantarme en la mañana y tener energía para hacer mis cosas. Entonces biológicamente el cuerpo nos prepara eso y ese ciclo circadiano libera estas hormonas pues para que se libere azúcar y se mantenga un nivel de sangre óptimo de azúcar en la sangre pues para poder tener energía y poder hacer mis actividades. Entonces ocurre el pico, como lo están viendo acá, en las primeras horas de la mañana. Durante el día empieza a caer pues con un ciclo, digámoslo así, que tendencia a la baja hacia pues en la madrugada y otra vez hacia las primeras horas de la mañana hacer pues el pico de acción. Esto porque es importante, porque si yo estoy tomando estas glucocorticoides exógenos o sintéticos como la dexametasona, los tengo que hacer en ciertas horas del día, preferiblemente en la mañana, de alguna manera para que se sincronice con ese pico y el cuerpo vea que si hay pico de hormonas sea más o menos, pues ese pico normal, habitual al que yo vengo acostumbrado y no uno por allá en la mitad del día. Entonces tradicionalmente estos medicamentos se formulan en la mañana por eso. Pero cuando la gente se los empieza a comer de manera indiscriminada o aplicar porque cree que pues se las sabe todas y no tiene, digamos, algún tipo de control médico o formulación para su uso, pues ocurre algo grave que se llama el síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing pues es una alteración justamente de este eje
que conlleva a la manifestación de unos signos y síntomas característicos que a la larga lo que significa es que pues si no tengo esto establecido o organizado, este balance, pues voy a tener problemas en todo lo que acabamos de mencionar. Y se manifiestan pues con algunas cosas como hiperpigmentación en la piel, osteoporosis, obesidad con estrías, debilidad en algunos músculos, alteración de la cicatrización, etc. Hay unos como signos característicos de la aparición de este síndrome y es debido a, pues, al desbalance de este eje que les vengo comentando. Entonces, por eso es tan importante tener esto claro, porque no es como una aspirina o cualquier medicamento que uno compra en la droguería para la gripa, como el acetaminofén, el Dolex. No, este medicamento de verdad requiere un manejo diferente y lo debe hacer no solo un médico cualquiera, sino hasta un especialista. Para esto existe una superespecialidad como la endocrinología, y un endocrinólogo es aquel que fue médico general, internista y luego hizo una superespecialidad en endocrinología. Entonces son ellos quienes, cuando ocurre algún desbalance en este eje o algún problema que esté atado a esto, pues también son los que saben con todas las herramientas y toda la farmacopea poder entrar a estabilizarlo y controlarlo. Entonces cuando nos automedicamos es que ocurren los problemas y pues justamente por eso hay especialistas idóneos en los que debemos confiar para que nos formulen esta medicación. Y pues digamos que también para ahondar en el tema que Juan Camilo pues abrió como introducción a esta charla es la situación que estamos viviendo en el mundo con toda la publicación que se da frente a las diferentes noticias de los avances en la ciencia sobre el COVID, sobre los medicamentos que están aparentemente mostrando algo de eficacia o de, no sé, de alguna manera interpretarlos como si fueran la cura y resulta que no, son avances pequeños que nos dejan ver que pueden ser útiles o no en algunos pacientes, cómo implementarlos, en qué fases de la enfermedad, si ya están curados o no, etcétera. O sea, realmente esto es un continuo desarrollo de información que dependemos que los medios lo transmitan de una manera adecuada, pues para que la ciudadanía y la gente que pues, no son del área médica o de la salud entiendan bien a qué se refiere pues estos avances y no deba salir pues a asumir que pues el medicamento como tal simplemente pues ya es la cura, yo me lo tomo y me salvo. Entonces, digámoslo así, ya para cerrar, quisiera compartirles un video. El doctor Carlos Pérez es infectólogo colombiano, él fue profe mío y él es muy activo en redes. Él de hecho me compartió este video que les voy a mostrar y lo compartió con varios de sus conocidos justamente para que lo difundiéramos y que hiciéramos como un llamado a que este medicamento pues sea tomado bajo las condiciones y situaciones pertinentes y no nos automediquemos. Soy Carlos Eduardo Pérez, infectólogo, y hoy quiero hablarles de la dexametasona. Dexametasona. Este es un tratamiento propuesto para tratar pacientes con la COVID-19, pero debe tener en cuenta lo siguiente. Es exclusivo para tratamiento hospitalario. Sirve solamente para pacientes que están en cuidado intensivo o que están hospitalizados y que requieren oxígeno. No sirve para prevenir la enfermedad. No es que usted lo compre en una farmacia y se lo administre, porque si no se toma con cuidado puede producir infecciones, aumentar el azúcar o enmascarar otras enfermedades. Por eso pilas siempre se debe tomar bajo prescripción médica y dentro de una entidad hospitalaria. Eso era lo que les quería compartir. Esto de la dexametasona, o sea, lo que pasa es que yo creo que el mensaje realmente no lo han sabido transmitir bien porque esto, o sea, cuando se distingue lo que pasa en el coronavirus, ¿no? Está la infección y luego la exacerbada respuesta inmune que se genera. Entonces, lo que han hecho es probar la dexametasona como control de esa respuesta inmune exacerbada que da como consecuencia lo que se llama el cytokine storm, en la tormenta de citoquinas esta, que genera la gravedad de la respuesta que se está dando ahora y por eso tiene que intubar al paciente y se genera todo esto. La dexametasona es una cosa que sirve para antiinflamar, entonces lo que han hecho es utilizar ese protocolo que ya estaba establecido para otro tipo de enfermedades, como la sepsis, como los trasplantes, como por ejemplo lo que es la terapia con células de tipo CAR T-cells, que son células que se utilizan para el cáncer, que generan todo este mismo proceso de tormenta de citoquinas, y han instalado ese protocolo en nuestros pacientes del COVID. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando un paciente tiene una respuesta inflamatoria tan alta,
La dexametasona lo que está haciendo es evitar esa respuesta tan exacerbada del cuerpo que genera y que la persona entre en ese fallo tan grande que entra. Por eso me molesta tanto el tipo de mensaje que dan, como diciendo que es que esto cura. No, o sea, esto lo único que hace es controlar una respuesta exacerbada inmune que se genera en el organismo post la infección del virus. Pero el virus va a estar ahí, ¿eh? O sea, eso no disminuye, ni va a cambiar, ni no tiene nada que ver. Es que luego, claro, el paciente cuando está intubado, cuando tiene una respuesta inmune, donde se va a generar todo el daño que se genera en las células de los pulmones y todo esto, la dexametasona lo que hace es como mitigar esa respuesta inmune tan exacerbada y genera un beneficio para pacientes que a lo mejor no llegan a poder ser controlados. No es exactamente una cura o es un manejo de una complicación que genera el virus, que es la respuesta inmune exacerbada que se genera el virus. ¿Cuál es el problema? Que no se ha podido saber por qué hay gente que tiene una respuesta tan fuerte y otra gente que no. Porque hay gente que tiene una respuesta inmune súper bestia y otra gente que no le pasa absolutamente nada, nadie sabe cómo, pero luego contagian a la mitad del mundo. No he utilizado la dexametasona, sino también se han utilizado otras cosas como el tocilizumab, que es el anti-IL-6, que también lo que ha hecho es bloquear la producción de IL-6 para evitar que haya esa inflamación tan exacerbada, y también estaban dando efecto. Entonces, ese es el concepto que hace la dexametasona, que es un antiinflamatorio. De lo que viene todo esto es el hecho de la forma en que expresan una idea que no es correcta. Ajá. No se puede expresar así, entonces claro. Lo que malinterpreta la gente, como sirve para bueno, eso. malinterpreta la gente, no, es que la gente recibe ese mensaje, o sea, es que aquí también pasó lo mismo. Salen los periodistas, nueva noticia de la cura del coronavirus. No, es cierto, o sea, no. Bueno, claro, inclusive, claro, es que inclusive pasó con la hidroxicloroquina, claro, y con la citromicina, que se agotó en todas las farmacias, precisamente por una interpretación parcial y mal hecha de parte de los grupos noticiosos. Pero pienso yo que también es parte del mensaje, es que la única forma de generar inmunidad poblacional va a ser una vacuna. ¿Sí? Y todo el resto de estos recursos farmacológicos van a ser únicamente recursos para reducir la severidad de la enfermedad o el impacto que tiene la respuesta inmunológica en los pulmones o en el sistema cardiovascular. Y se los digo porque como psiquiatra, una dificultad enorme que yo he tenido y que creo que todos mis colegas compartirán, es eso mismo. Sí, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que la hierba de San Juan tiene tal vez más publicaciones que la fluoxetina cuando ustedes miran en internet, y resulta que la hierba de San Juan esencialmente hace lo mismo que cualquier antidepresivo, pero el problema es que con solo una persona que difunda en una cadena de WhatsApp o en Facebook que la hierba de San Juan que venden en una farmacia naturista es muy buen antidepresivo y cura la depresión, esto va a generar una reproducción incalculable de esa información, que va a generar que la gente inmediatamente asuma que eso es dogma de fe y que efectivamente, porque una persona le fue bien, pues a todas les va a ir bien. ¿Sí? Y eso es parte de lo que pasó con la hidroxicloroquina, inclusive en el personal de salud, ¿no? Eso es importante aclarar, que con esos estudios preliminares y tan débiles en términos de evidencia, la gente se fue enloquecida, auxiliares de enfermería, enfermeros, médicos, todo el mundo se fue a tomar hidroxicloroquina cuando se estaba planteando como una estrategia de prevención, ¿sí? Y ya se sabe pues que eso no va a reducir en términos reales el riesgo de contagio ni de severidad. Probablemente lo mismo va a pasar con la dexametasona, y el problema es ese, que los medios no dicen claramente, mire, la única forma de generar inmunidad frente a este virus es la vacuna, para que la gente entienda que cualquier otro recurso es un recurso simplemente para reducir una respuesta propia del cuerpo, y ninguno de estos recursos va a incidir en el virus, ni en la viremia, ni en el periodo de incubación. O sea, yo cuando leí el artículo, porque lo leí inmediatamente en Nature cuando lo publicaron, yo inmediatamente dije como, maravilloso, esto es fácil de conseguir. Sí, yo dije, pero esto es fácil de conseguir. Obviamente mi interpretación fue rápida en términos de que yo sé que no era para prevenirlo. O
Sencillamente yo sabía qué es lo que hace el medicamento, sé que es un desinflamatorio, y dije, pero esto es fácil de conseguir. Fue mi asunción rápida. Yo solamente luego en la cascada de pensamientos dije, bueno, pues puche, ¿y esta gente el resto qué va a pensar? ¿Sí? Que es precisamente lo que Paul nos estaba diciendo. Pues nosotros no podemos salir a la calle a consumirla como si fuera la prevención de una virosis o de una pandemia en lo más mínimo. Sí es fácil de conseguir, sí se puede comprar en una farmacia, en todas las formas, goticas, en lo que se quiera, pero no... Pero eso tendría que estar prohibido, ¿eh? Empecemos también por ahí. Eso no podría ser posible. Eso no tendría que ser posible. Pues debería prohibirse, pero usted Eso, sabe... Sí, pero es que siempre tenemos que igualmente también dejar las cosas también claras desde el inicio. O sea, no es solamente que sea fácil de conseguirse, es que el gobierno también tendría que asumir políticas en las que esto no fuera asequible. Claro, eso pero no se puede. Juan Camilo, usted sabe que aquí los antibióticos están prohibidos, obviamente, si no es como... Bueno, pero igual uno tiene que, o sea, siempre se tiene que, o sea, yo por lo menos creo que siempre igualmente hay que decir las cosas desde donde viene realmente el mayor problema. O sea, no solamente que la gente lo quiera adquirir, sino que tampoco existe nada que restrinja esa adquisición. Es que no hay nada que lo prohíba, y usted sabe que no hay una política que lo vaya a prohibir en este momento, tampoco lo hay, porque las noticias dijeron como buenas noticias. Yo le mandé a Paul una noticia de Canal Capital que decía buenas noticias. Se tienen, ¿cierto? O sea, era una cuestión como que le daba a uno la alusión de, pues si esto es fácil de conseguir, pues ya vengo. Pero espera un momentico, ya vengo, que voy aquí a la droguería, es más, ya lo pido todo a domicilio. Es una cuestión absurda que toca tener muchísimo cuidado. Muchas gracias por invitarme y con mucho gusto. No, sí, David, fue maravilloso tenerte en el canal. El mensaje de este programa es llamar a la reflexión, de que no traguemos entero, de que realmente tengamos un poco de lectura crítica de toda la información que nos llega y que tengamos que analizar lo que vemos que nos están bombardeando los medios de información frente a temas de avances con la vacuna, de terapias y de tratamientos o de curas milagrosas contra la enfermedad. En este espacio hemos hablado de todo, incluso del dióxido de cloro y otras cosas que han salido a flote a medida que avanzamos y que pues se caen de su peso. O sea, realmente es de esperar y de tener un poco de criterio a la hora de tomar acción, y cosas tan importantes como tratamientos como el que acabamos de revisar, pues justamente merecen ser usados en unos contextos apropiados y no simplemente porque creemos que nos las sabemos todas podemos ir a adquirirlos. Y como bien dijo Juan Camilo, que es mal, realmente no debería ser así. En Colombia uno puede ir a comprar cualquier medicamento sin fórmula médica. Muy recientemente he sentido que con los antibióticos se han vuelto más estrictos, pero no con todos los medicamentos, y no ocurre igual en todos lados del mundo, y aquí debería ser así. Aquí no debería darse medicamentos sin una fórmula médica y lamentablemente no es la situación. Entonces la invitación es para que no se autoformulen, no se automediquen. Los medicamentos tienen un racional, una forma de usar y de tomar con unos fines específicos, y no cumplen cualquier necesidad urgente o se pueden tomar con la ligereza con la que todos creemos que se debe o se puedan tomar. Entonces, un llamado es a que por favor no se automediquen y consulten a sus médicos tratantes o a sus médicos especialistas ante cualquier duda frente pues a todas estas terapias que están saliendo y que muestran evidencia frente a la COVID. Súper fuerte, gracias. ¿Algún otro salida? Pues nada, entonces. Pues nada, pues David, muchísimas gracias una vez más por estar entonces en el programa, y muy probablemente requeriremos de ti en algún momento en el futuro, y muchísimas gracias. No sé si bueno, con gusto y cuando necesiten, claro que sí. Fue muy bacano, muchas gracias. Gracias. No te... Chao. Chao.